Muy bien, buenas noches. Vamos a continuar nuestro estudio de la primera carta a Samuel. Disculpen. Primera carta, no, primer libro de Samuel, vamos a decir. Estamos en el capítulo 16, que es un capítulo que marca un poco un punto de inflexión en la historia, porque, como ya venimos repasando, el pueblo de Israel había optado por una forma de gobierno monárquica, ¿no? No querían más jueces, querían reyes, como tenían las demás naciones, y su primera experiencia en este sentido fue con Saúl, ¿no? Con aquel hombre a quien veían como una persona de físico imponente, grande, intimidante, que podía llevarlos adelante a la batalla, pero que carecía de comunión con Dios, que terminó desobedeciendo a Dios y siendo desechado, ¿no? Y a pesar de que Saúl siguió ocupando el trono todavía un tiempo más, Dios ya había elegido a quien le iba a reemplazar, ¿no? Como sabemos bien, el que sería el rey David, el hombre conforme al corazón de Dios. Y en el capítulo 16, la primera parte nos relata cómo Dios mandó a Samuel para que ungiera a David en una pequeña población de la tribu de Judá, ahí en Belén, ¿no? A un muchacho que era probablemente poco más que un preadolescente, ¿no? Delante de sus hermanos, para que él fuera el rey, el que iba a estar liderando a su pueblo, ¿no? Y es una historia que conocemos bien, pero que no deja de ser sorprendente, ¿no? El otro día pensábamos cómo Samuel, cuando llegó a aquella casa y empezó a ver a los hijos de Isaí, que era la familia que Dios le había indicado, inmediatamente se impresionó por la apariencia física de los hermanos mayores, ¿no? Cuando vio al mayor de todos, que se llamaba Eliab, Samuel, ¿no? Que era un profeta de Dios, que estaba sintonizado con Dios, que conocía el pensamiento de Dios, dijo: acá está, este es el que Dios va a ungir, ¿no? Y el Señor dijo: no es este, ¿no? Ni el segundo ni el tercero, porque Dios no mira lo que miran los hombres, el Señor mira el corazón. Así que Samuel preguntó: bueno, pero ¿no tenés otros hijos? Y bueno, faltaba el menor, como leímos el otro día, y vimos ahí que le mandaron a buscar, ¿no? No comenzaremos la fiesta, no se saca el asado hasta que no esté David. Y cuando David llegó, ¿no? A pesar de que su apariencia no era la que hubieran esperado como la persona que ocuparía el trono, Dios le dijo: este es, ¿no? Ungímelo porque este es. Dice el versículo que David era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer, ¿no? Y como decíamos, algunos estiman que tendría 15 años, 16, y algunos todavía piensan que podía ser menor, porque en esa época los hijos trabajaban desde muy jóvenes colaborando en las tareas domésticas, y la tarea del pastor era una tarea que se le solía asignar a los niños o a los preadolescentes, como le llamamos ahora. De manera que David estaba a cargo de las ovejas, ¿no? Y la apariencia de David no era lo que se hubiera esperado, ¿no? Si bien nosotros cuando leemos el relato decimos era un niño o un adolescente bonito, lindo, ¿no? No era realmente el prototipo de rey, ¿no? Si uno compara con lo que ellos habían visto en Saúl, que era el tipo más alto de Israel, que dice que le sacaba una cabeza a todos los demás israelitas, ¿no? Sería grandote, fuerte, capaz que con una cara de malo ahí que intimidaba a los demás. David era todo lo contrario, era un botijita rubio, ¿no? Dice otra versión, de piel sonrosada, ¿no? Agradable, para nada intimidante. Sin embargo, el Señor no estaba mirando lo exterior, sino estaba mirando su corazón, ¿no? Nosotros vivimos en un mundo donde se juzga según las apariencias y donde para muchas cosas hay estereotipos o formas, ¿no? o pareceres que son los normalmente aceptados para determinadas tareas, ¿no? Y entonces, en función de estos parámetros, de la altura, del peso, de la cara, del color de pelo, de la cantidad de estudios, de la familia, de todas estas cosas que en el mundo se evalúan, nosotros marcamos o etiquetamos a las personas para decir para qué cosas pueden ser buenas y para qué cosas no, para qué pueden hacer y qué no.
¿no? Y tenemos esos estándares que están un poco marcados por el mundo en que vivimos, pero Dios no toma para nada en cuenta ninguna de esas características que las personas valoramos, ¿no? Sino que Él, como vimos, elige el corazón, elige mirando el interior de la persona, sobre todo la relación con Dios, ¿no? Creo que mencionábamos lo que el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 1, cuando le dice a los hermanos de Corinto que ninguno de ellos era de la crema o de la flor y nata de la sociedad de su ciudad, ¿no? Ellos eran personas que el mundo podría llegar a menospreciar, lo vil, lo necio, lo que no tiene valor. Sin embargo, con esa gente, ¿no? con esa gentuza, quizás podríamos decir, Dios edifica el proyecto que asombra a los ángeles, que es la iglesia Jesucristo, ¿no? Y creo que, si bien no podemos decir que no haya entre los creyentes personas de renombre en el mundo, ¿no? Personas conocidas, científicos, deportistas, gente famosa, la mayoría de las personas podrían ser consideradas bien como lo que no tiene valor. Pero para Dios eso no interesa, porque Dios no construye, ¿no? según nuestras fuerzas, sino según su poder. Y qué bendición es saber que lo que Dios está haciendo no depende de nuestras capacidades ni de nuestros recursos, sino de su capacidad, de su fuerza y de su sabiduría. El pasaje termina con el versículo 13, que lo mencionamos medio rápido, así que lo retomo desde ahí. En el capítulo 16 dice: Samuel tomó el cuerno de aceite, ¿no? y lo ungió a David en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Luego Samuel se levantó y se volvió a Ramá, a donde vivía, ¿no? Ese es el momento del ungimiento, o del primer ungimiento del rey David, ¿no? Como se hacía habitualmente con los profetas, con los reyes, con los sacerdotes, se derramaba un cuerno de un aceite especial sobre la cabeza de la persona. Fue una ceremonia íntima ahí en el seno de la familia, nadie más se enteró, ¿no? Pero delante de Dios ya había un nuevo rey en Israel, por más que Saúl seguía reinando y siguió en el trono un tiempo más. Y es importante este detalle, dice que el Espíritu de Dios vino desde aquel día en adelante sobre David. Ya habíamos mencionado cuando esto mismo le pasó a Saúl, ¿no? La operación del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento o antes del comienzo de la iglesia, ¿no? El Espíritu Santo no es una fuerza o un poder impersonal, sino que es la tercera persona de la divinidad, es parte del ser divino, ¿no? El Espíritu Santo es Dios, ¿eh? Por lo tanto, no es una mera influencia. Y dijimos la otra vez que antes de Pentecostés, antes del nacimiento de la iglesia, el Espíritu Santo venía sobre algunas personas para capacitarlas para el cumplimiento de alguna tarea específica, ¿no? Vino sobre Saúl en su momento, pero como vamos a ver, ahora le había abandonado y estaba ahora sobre David. Con el comienzo de la iglesia se produce un cambio tremendo, ¿no? Porque ya el Espíritu Santo no está con los creyentes o con los siervos de Dios, sino que está adentro de los siervos de Dios, ¿no? Y nosotros, la iglesia de Jesucristo y los creyentes, cada uno en particular, podemos decir que somos morada de Dios en el Espíritu. Pero vamos a leer desde el versículo 14 hasta el final. Dicen algunos el primer relato de fútbol de la historia, ¿no? Es un chiste malísimo, pero es inevitable. David toca para Saúl. Versículo 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora a alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a tu hijo David, el que está con las ovejas.
Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David, su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él. Y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Es interesante el cambio que se produce en la vida de David, ¿no? Si bien en el momento que fue ungido, además de este detalle, entre comillas, que es la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo sobre su vida, no cambió su vida de la noche a la mañana. No vinieron para llevárselo al palacio, no le trajeron ropas reales, nadie lo trataba de su majestad ni nada de eso, sino que al contrario, ¿no? Siguió trabajando como lo hacía antes, cuidando las ovejas de su familia, ¿no? Estando en su casa, y allí David siguió su vida con normalidad, ¿no? Hasta que se produce esta otra situación lejos de la casa de David, lejos de su familia, que hace que David y Saúl se conozcan, ¿no? Y conociendo el resto de la historia, ¿no? y las ganas que tenía Saúl de evitar ser suplantado por otra persona, podríamos pensar que lo más sensato era que Dios escondiera a David en algún lugar, ¿no? que lo entrenara ahí tipo película de Hollywood, ¿no? Le enseñara a pelear y eso con algún maestro en alguna colina solitaria, y no que lo llevara a la boca del lobo, ¿no? Que lo pusiera en el lugar de mayor peligro, ahí donde estaba la persona a la que él iba a suplantar, y que si se hubiera enterado de quién estaba ahí, seguramente lo hubiera liquidado, ¿no? Pero Dios hace las cosas a su forma, ¿no? Y la vida de David, la historia de David, nos enseña que Dios no solamente escoge a sus siervos de manera particular, sino que también los va capacitando y va forjando su vida y su carácter también de una manera particular, ¿no? El aprendizaje de David para llegar a estar en el trono de Israel no iba a ser fácil, sino que iba a ser duro, iba a ser sacrificado y peligroso, ¿no? Pero este era el camino que Dios había trazado para él. Y vemos también cómo llegó David al palacio, ¿no? Quizás en su mente tendría otra idea. Había sido ungido como rey, no sé qué pensaría David, pero capaz esperaba que un día podría llegar fácilmente hasta el trono. Sin embargo, llegó al palacio o a la casa real, no sé si era un palacio como lo conocemos, para ocupar una tarea de músico contratado, ¿no? Para tocar un poquito para el rey. Y después dice el texto que Saúl lo convirtió en su paje de armas, es decir, era un ayudante, una persona que le hacía los mandados, que lo ayudaba con algunas tareas, que le llevaba las armas cuando iban al combate, ¿no? Lo más bajo del escalafón, podríamos pensar, ¿no? Y es importante también ver eso, porque es una enseñanza más de que para saber ocupar lugares de responsabilidad en la obra del Señor hay que estar dispuesto a estar en el otro lado del mostrador, ¿no? Para poder liderar hay que saber ser liderado, ¿no? Para poder mandar, vamos a decir así, hay que aprender a obedecer, ¿no? Para poder dirigir un equipo hay que saber ser parte de un equipo, ¿no? Y acatar la visión de otros y el trabajo, ¿no? Para que realmente se pueda llegar a desarrollar una buena capacidad de ocupar lugares mayores, ¿no? Y David empezó a cursar esa escuela divina bajo las órdenes de Saúl. Y Saúl, como consecuencia de haberse rebelado contra Dios, de haberle desobedecido y de haber rechazado lo que Dios quería para su vida, ¿no? De no arrepentirse, de mantenerse en su posición y decir que él no había desobedecido, que él había hecho todo bien y que la culpa era de los demás, dice que había un espíritu malo de parte de Dios que le atormentaba. Y este versículo abre un poco el telón, corre el telón sobre la existencia de un mundo espiritual, ¿no? Nosotros estamos en el mundo de las cosas físicas que podemos ver y tocar, pero la Biblia revela que hay un mundo espiritual, de seres espirituales, ¿no? Y la Biblia afirma que existen los ángeles, ¿no? Que son seres creados por Dios
para su servicio, para su adoración, ¿no? También para el servicio y la protección de los creyentes, pero que también existen los seres espirituales de maldad. Existe Satanás, que es un ángel que se rebeló contra Dios y que fue expulsado del cielo, ¿no? Y que existen los demonios, que son ángeles que siguieron a Satanás en su rebelión y que ahora forman parte de un sistema que se opone a Dios, que busca entorpecer y destruir la obra del Señor, ¿no? Y también, aunque no es el tema en el que nos vamos a desarrollar, ¿no?, es importante saber que la Biblia dice que estos demonios, ¿no?, estos seres espirituales de maldad, actúan en la tierra desde aquel tiempo hasta ahora, ¿no?, y que pueden tener influencia sobre las personas. De hecho, la tienen, ¿no? La influencia que puede ser desde generar situaciones de tentación, ¿sí?, hasta poseer una persona, es decir, controlarla para que haga la voluntad de los demonios. Hay muchos versículos, muchos pasajes que nos hablan de estos asuntos, ¿no? Sobre todo en los evangelios podemos ver muchos casos de posesión demoníaca, ¿no?, de personas que estaban ahí, pero que tenían su vida controlada por seres espirituales, por demonios, ¿no?, que se enfrentaron con el Señor Jesucristo. Y hay un montón de pasajes que uno podría mencionar. Esos pasajes nos muestran que la posesión demoníaca produce problemas, o puede producir problemas desde el punto de vista físico, ¿no? Ahí había alguno que porque tenía un espíritu inmundo no podían hablar, ¿no? Otros que tenían ataques tipo ataques epilépticos, ¿no? Diferentes situaciones. A algunos le daba por tener fuerza sobrehumana, como el endemoniado Gadareno, ¿se acuerdan que dice que rompía las cadenas y nadie lo podía agarrar? Y en otros casos, como la muchacha que estaba ahí en Filipos, aparentemente tenía la capacidad de adivinar el futuro, ¿no? Así que hay una gama interesante de cosas que pueden producir, ¿no? Pero es un tema para estudiarlo más en profundidad. Me interesa mencionar que hay una pregunta, ¿no?, que se hace habitualmente, si un demonio puede poseer a alguien que es creyente. Y si uno recorre la Biblia, puede ver que el enemigo, que es Satanás, que los demonios pueden influir en la vida de los creyentes, ¿no? Y uno puede pensar en lo que le pasó a Pedro, cómo fue ahí medio engañado, y inducido a algunas cosas. Pero no hay ningún caso, no hay ninguna evidencia bíblica de que un demonio pueda poseer a alguien que es un verdadero hijo de Dios, ¿no? Decíamos recién que el Hijo de Dios es templo del Espíritu Santo. Dios vive en el corazón de un creyente. Por lo tanto, si bien la Biblia no lo dice de manera explícita, creo que es contundente este hecho como para pensar que no hay lugar para que un espíritu de parte de Satanás entre en el corazón de un creyente, ¿no? En la Biblia podemos ver el caso de Judas, ¿no?, que sí dejó que Satanás entrara en su corazón, pero también podemos ver que Judas, aunque formó parte del grupo de los discípulos, nunca llegó a conocer a Jesús como su Señor, ¿no? Para él era solamente un maestro, pero no era su Señor. Es un tema interesante, a veces puede ser intrigante, y tenemos que tener cuidado de no enroscarnos demasiado con estas cosas del ocultismo, ¿no?, porque a veces puede producir efectos negativos. De todas maneras, creo que no necesitamos tampoco saber tanto, salvo lo que la Escritura nos dice, y es que el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Dice la Biblia que el mundo en el que vivimos yace bajo el maligno, que Satanás es el Dios de este siglo, pero también dice que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. De manera que si nosotros nos basamos en la fuerza del Señor, ¿no?, estamos conectados al poder de su fuerza, tenemos la armadura que la palabra de Dios nos enseña en Efesios 6, no tenemos nada que temer del enemigo ni a sus demonios, porque el Señor está con nosotros. Y además, este propio texto nos enseña que el enemigo no puede hacer nada sin la autorización expresa de Dios, ¿no? Acá había un espíritu malo de parte de Jehová, quiere decir que el Señor le había permitido esa tarea que estaba haciendo de atormentar la mente de Saúl.
podemos ver lo mismo en el caso de Job, ¿no? Satanás mismo, para hacerle algo a Job, tenía que tener la autorización de Dios, porque Dios es soberano. Ahora, se dio la situación, ¿no? Saúl tenía este malestar, ¿no? este ataque del enemigo que lo hacía estar en una situación entre depresiva, iracunda, ¿no? que realmente estaba mal, ¿no? Los criados, los siervos de él, los consejeros, con buen discernimiento identificaron ese malestar no solamente como algo físico, sino también con algo espiritual. Por eso buscaron una ayuda y le sugirieron musicoterapia, no sé si se puede llamar así, pero que trajeran un músico para que tocara, porque ya se ve que desde aquel tiempo la música calmaba las fieras. Así que le dijeron eso al rey y el rey estuvo de acuerdo. Dijo, busquen un músico que toque bien, no traigan uno que sea peor el remedio que la enfermedad. Así que uno de los que estaba ahí conocía a David. Y yo no sé cuánto tiempo pasó entre la primera parte y la segunda parte del capítulo. Si David todavía era un niño pequeño, o ya era un poquito más grande. Lo cierto es que era por lo menos conocido por algunas personas, ¿no? Porque si no, este siervo no sabría quién era ni lo podría identificar. Además, no solamente conocía las virtudes musicales de David, sino que conocía también su carácter, ¿no? Miren las condiciones que se reconocen en David. Dice, él es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en palabras, hermoso, y Jehová está con él, ¿no? Tremendo currículum para solamente alguien que iba a tocar, ¿no? Pero como veíamos recién, todavía David se encontraba cuidando a las ovejas de su padre. Así que ahí fue el mensajero del rey para buscar a David y para pedirle permiso a su padre para que lo mandara a que estuviera con él, ¿no? Así que David no solamente era un músico excelente, sino que sumaba todas estas otras cualidades que lo proyectaban como alguien que sin duda tenía mucho potencial. Este hombre que lo recomendó seguramente estaba pensando que sería una buena incorporación, no solamente para la corte del rey, para estar ahí tocando un poco del instrumento, sino para ser parte del ejército de Saúl, ¿no? Obviamente, como decíamos, Saúl no sabía quién era David y no sabía que David había sido ungido para ser el rey de Israel. Pero ahí estaba en su casa y él le abrió las puertas y lo puso no solamente como su músico, sino que, como decíamos al principio, lo puso para que ayudara, ¿no? Personalmente, para ser su ayudante personal. David tocaba el arpa, ¿no? Es un instrumento que no es el arpa que conocemos nosotros, ahora enorme, sino una especie de cítara, ¿no? Que es como un triángulo hecho con madera, que tenían 10 cuerdas o más, según el instrumento, y que se tocaba ahí con la mano, con la púa. David tocaba con la mano, dice acá. Así que cuando David veía que Saúl se le escapaba la cadena, empezaba a tocar el arpa, ¿no? Y le bajaba los ánimos. Y pensaba, ya para terminar, en esto que es la importancia de la alabanza a Dios. Porque, ¿qué tocaba? ¿Qué música tocaba David? ¿Qué les parece? ¿No? Uno dice, bueno, David es un compositor prolífico. Dicen algunos estudiosos de la Biblia que David escribió cerca de 3.600 salmos, ¿no? Y muchas canciones. Algunos los tenemos registrados en las páginas de la Biblia, otros seguramente no, pero él componía canciones que tenían que ver con su experiencia personal, con su intimidad con Dios, con las cosas que Dios hacía en su vida. También David fue, que si Dios quiere lo vamos a ver más adelante, el que incorporó al culto del templo la música, ¿no? Instrumentos musicales, grupos corales que participaban en la alabanza. Y sin duda era alguien que cantaba muy bien. Una de las cosas que se dice de David al final de su vida, en 2 Samuel 23, David era el dulce cantor de Israel, ¿no? Así que es lindo pensar en la importancia de cantar, ¿no? Siempre decimos que comenzamos nuestro tiempo de reunión cantando al Señor, no para ir esperando a los que vienen más tarde o para ir tranquilizándonos un poco, sino porque alabar a Dios es una
ordenanza que tenemos para nosotros en la Biblia, ¿no? ¿Cuántos salmos de David nos invitan a alabar a Dios, a cantarle a Dios por la grandeza de sus obras, por la magnificencia de su ser, alabar y adorar a Dios, ¿no? Y no solamente en los salmos, sino también en muchos pasajes de la Escritura encontramos estas invitaciones a cantar, ¿no? Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. El escritor de la carta a los Hebreos dice en el capítulo 13: ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que honren su nombre. Y si nos proyectamos al final de la historia, en Apocalipsis, en el capítulo 5, en esa escena celestial gloriosa, vemos que todo lo que está, todo lo creado, ¿no? Los seres angelicales, los hombres, todo el mundo, ¿no? Los ancianos, toda esa visión que Juan tiene, todos alaban el nombre del Señor Jesucristo y cantan al Cordero que había sido inmolado porque es digno, ¿m? Y porque es el que nos ha redimido, como dice ahí, de toda raza, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Así que es una bendición cantar. Es lindo cantar cuando estamos en la congregación y cantar junto con el pueblo de Dios, pero también es una buena práctica cantar cuando estamos en casa, ¿no? Cantar cuando estamos en la ducha, que ahí suena bien en el baño generalmente, así que disfrutar de cantar al Señor. Entonemos mejor o peor, cantemos al Señor. Dice uno de los himnos que me gusta más, que es el 146, canta, oh buen cristiano, dulce es el cantar, hace el camino llano y quita el pesar. Canta en la noche triste, canta en la clara luz, almas así salvadas, cantan de Jesús, ¿no? Y sí, el himno tiene otras estrofas muy lindas también que nos hacen pensar en que esta actitud de cantar y de expresar lo que hay en nuestro corazón, el gozo, la tristeza, lo que sea, nos ayuda a sobrellevar algunas circunstancias de nuestra vida, nos ayuda a compartir la alegría que hay en el corazón y nos acerca al Señor. Que Dios bendiga su palabra en esta noche.